noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio virtual para compartir la palabra de Dios para su vida y para la mía propia también. Gracias a Dios por darnos el motivo, el impulso de poder estar un día más y encontrarnos en este segmento para que Dios tenga a bien enseñarnos algo para su vida y su provecho y el propio provecho espiritual. Le agradezco por su interés y su anhelo y deseo de de encontrarnos nuevamente en este espacio. Que el Señor le bendiga. Voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 10, Salmos número 10, y vayamos al versículo número 17, que es el versículo que vamos a meditar en esta noche antes de descansar a nuestras camas y antes de reposar el sueño. Vamos a buscar en la Biblia Salmo número 10, versículo 17, que va a aparecer aquí en pantalla también, si no tiene su Biblia a la mano. Acompáñeme en la lectura, por favor, si tiene a bien. Voy a leerlo, usted léalo también junto conmigo en voz alta desde su lugar. Y después de la lectura de este versículo, entonces vamos a orar que el Espíritu de Dios pueda iluminarnos y pueda enseñarnos esa verdad eterna y ese pensamiento bíblico para poderlo meditar y reflexionar. Salmos 10, 17 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Amén. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, por la Biblia. Te damos gracias, Señor amado, porque tú te manifiestas de una y mil maneras a nuestros corazones, a nuestra persona, en cualquier momento y circunstancia que nos encontremos en nuestra propia vida. Te pido que vengas a traer aliento a nuestro ser a través de la meditación de este versículo, y sea tu Espíritu Santo quien nos arroje luz para entenderlo y reflexionarlo, meditarlo por mucho tiempo, y esto nos venga a levantar nuestro estado de ánimo de que tú estás al pendiente de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Salmo número 10, hermanos, es un salmo que escribió el redactor sagrado, inspirado por el Espíritu de Dios. Como vemos, todos los pasajes bíblicos sabemos que han sido supervisados o inspirados por la persona divina del Espíritu de Dios. La Escritura dice, toda la Escritura, la Biblia dice, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Así que creemos que cada pasaje, cada capítulo, cada versículo, cada frase, cada palabra y cada letra de la Biblia ha sido inspirada divinamente. Y tiene autoridad, por lo tanto, si el Espíritu Santo la inspiró verbal y plenariamente, entonces la palabra de Dios es autoritativa, es decir, tiene una autoridad divina sobre su vida y sobre mi propia vida. De manera que al encontrarnos, hermanos, en el Salmo número 10, el salmista tiende a describir en su escrito sagrado, básicamente está describiendo al malo, a una persona mala, a un villano que estaba cerca de su vida. No nos especifica la palabra de Dios en dicho salmo quién era enfáticamente esa persona, pero está hablando del malo en sentido general al momento de leerlo. Claro que el salmista tenía en mente a alguien específicamente en su mente cuando estaba escribiéndolo. Sin embargo, usted y yo no sabemos con plenitud ni con certeza a quién se refería, pero está describiendo de una manera muy clara y muy vívida lo que el malo hacía sobre el pobre, sobre el humilde, sobre aquel que era más débil, entre comillas. El malo con su fuerza, con su ímpetu, con su astucia, con su malicia, con su maldad, prevalecía sobre el justo. Bien pudiésemos asociar la descripción de cómo está accionando
y las actividades y los movimientos y las maneras y el estado y la condición y la forma en que el escritor sagrado está describiendo vívidamente al malo, al villano en su vida, bien pudiésemos asociar dicha descripción y los estragos que causa una persona mala en el creyente. Bien pudiésemos pues asociarlo, la descripción de dicho personaje, con la personificación del pecado. El pecado tiene, no debiera tener injerencia en su vida ni en mi vida, pero hemos sido concebidos en pecado, dice la Biblia. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Entendemos también que desde que nacemos propiamente con naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza, el viejo hombre, como le llama el apóstol Pablo, es el impulso, es el empuje que tenemos dentro de nosotros para hacer lo malo, lo que no conviene. Así que, además de la práctica del pecado por naturaleza, pues el pecado no debería tener injerencia, pero en muchos de los casos tiene un poder impresionante sobre el Hijo de Dios. No debiéramos de estar subyugados, no deberíamos de ser siervos o esclavos del pecado, porque Cristo nos ha libertado de ello. Pero al punto que voy, hermanos, no es hablar en este aspecto doctrinal, sino sencillamente ir al punto práctico, como fue lo que escribió el salmista en su redacción sagrada. Así que al momento de llegar a los últimos versículos, obviamente presenta un giro en su salmo. Primero describe la maldad del hombre impío, del hombre malo, cómo acosa y cómo tiene poder sobre las acciones y el medio en el cual el sencillo, el humilde, el justo está desarrollando sus quehaceres diarios. Y al final, claro, es una oración que está describiendo la vida de los malos sobre los justos. Y al final entonces presenta un cambio y presenta en su oración su anhelo o su deseo ante Dios de que los malos perezcan, de que algún día la maldad del impío termine por la mano intercesora de Dios para bien de las naciones, del pueblo, de las personas. Y al llegar al versículo 17, voy a tomar el versículo y lo voy a sacar un poco de su contexto para quedarnos con un principio, que no estamos pecando ni estamos alterando la manera de entender la palabra de Dios. Sencillamente lo sacaré un poquito del contexto general de lo que le estoy platicando, para entonces encontrarnos justamente con un principio bíblico. Voy a volver a leer el versículo 17. El deseo de los humildes oíste. Está escribiendo el salmista y dice: Señor, oh Dios, tú has escuchado, te hemos clamado, te hemos pedido, nos hemos inclinado y nos hemos postrado en tierra y hemos rogadote, Padre Santo, tu intervención, que tú hagas callar al fuerte, al poderoso, es decir, al malo, al que tiene supremacía sobre los demás y toma ventaja sobre los derechos de los otros, porque estamos hastiados de nuestros males. Y le clama al Señor para que Dios ponga un alto a aquellos que están tratando de salir por encima de los derechos y de los aspectos de la vida del sencillo. Y entonces llegamos al versículo 17, donde el salmista le está diciendo: Señor, gracias por haber escuchado, yo sé que tú escuchas. Entonces el versículo 17 tiene ese tenor. Le está diciendo: Señor, tú oíste el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Como diciendo: gracias, porque ya hemos empezado a ver el declive, el ascenso de los malos. Ya no tienen tanto poder, ya no están afectando tanto al justo, ya el mal que ellos tramaban y pensaban hacernos, ahora se les está devolviendo, porque la Biblia dice: todo lo que el hombre siembra,
eso va a recoger, eso va a cosechar. Como teniendo esta idea el salmista, y dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, el de los humildes, y entonces haces atento tu oído. En esta noche, hermanos, quiero que notemos y meditemos los siguientes minutos en este versículo. Dice el escritor que Jehová había oído el deseo de los humildes. Entendamos humildes aquí, hermanos, como lo contrario o la contraparte de los malos, de los impíos, de aquellos que hacen mal, que hacen daño y constantemente están en un hacer perjuicio a aquellos que ni siquiera tienen nada que ver con ellos, sencillamente porque están habituados, dice la Biblia, a hacer el mal. El deseo de los humildes, dijo el salmista, oíste. Quiero que notemos, hermanos, porque hay algo muy interesante. No está hablando el versículo 17 de una oración. No está hablando siquiera el escritor y dice la oración, mi oración, nuestra oración, nuestro clamor, nuestro postrar en tierra y dirigirnos a ti en ferviente oración porque que tú tomaras control de los acontecimientos, de lo que estaba llevando a cabo el impío en perjuicio nuestro. No está hablando de un clamor, no está hablando de una oración, no está hablando de un pedir. Si nota, hermano, está hablando de un deseo. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Quiero que notemos, hermanos, y reflexionemos por unos instantes que el escritor sagrado está expresando en este salmo, en esta oración propiamente, como si Dios en automático le hubiese concedido un deseo. En otros pasajes, en otros salmos, si nos limitamos solamente a los salmos, al libro de Salmos, vamos a encontrarnos la oración de los justos, el clamor del humilde, has escuchado. No, aquí no dice clamor ni oración, dice deseo. Esto es significativo, hermanos, porque usualmente decimos Dios escucha oraciones y atiende oraciones y los deseos pues Él los considera, pero caprichos no nos da. Y es verdad. Pero creo, hermanos, porque lo dice en la palabra de Dios, que no solamente Dios escucha nuestro gemir, nuestro clamor, nuestras oraciones, sino que también atiende deseos. No estamos hablando de deseos como algo que yo quiero satisfacer porque pues desde chico yo no tuve los recursos y ahora yo quería ir a Acapulco a unas vacaciones. No estamos hablando necesariamente de esos deseos, que no son malos, no son pecaminosos en sí, pero que son triviales. Dice el deseo de los humildes. ¿Sabe? Cuando el escritor anotó y registró en su oración esta palabra, el deseo, utilizó una palabra en su idioma que él hablaba, o en el idioma que escribió el Salmo, que se tradujo como deseo, pero la palabra significa sencillamente anhelo, pero también quiere decir deleite o encanto o satisfacción. Ahora, si vamos analizando el significado de la palabra que utilizó el salmista, vamos a darnos cuenta que deseo se refiere a un aspecto de su vida que le causaría satisfacción personal. Hablamos de satisfacción como aquel movimiento afectivo hacia algo que nos apetece. Y cuando digo apetece, no me estoy refiriendo
a comida necesariamente, sino aquello que estamos inclinados a, que nos provocaría o que estamos seguros que causaría un deleite, en el sentido de que es una acción o una actividad que hemos estado esperando que suceda para provecho y para bien personal. No me estoy refiriendo a deseos triviales, vanos. Me estoy refiriendo a aquellos deseos que pudiésemos tener, que anhelamos, quizás, y le hemos pedido al Señor: Señor, concédeme antes de que me vaya de este mundo, ver a mis hijos en los caminos de Dios. Eso, además de ser una oración, es un deseo. El deseo de una madre o de un padre es saber y ver que sus hijos, como dice la Escritura, todos andan en la verdad. En situaciones diversas, hermanos, y en diferentes familias, siempre hay situaciones en las cuales quizás un hijo o una hija han estado bien con el Señor y de repente toman un rumbo distinto al cual los padres les hemos inculcado, y el corazón de la mamá, sobre todo, igual el corazón del padre, se quebranta y se rompe al ver que el hijo o la hija ya no tiene ese mismo deseo, ese mismo fervor por los aspectos espirituales. Entonces, ese sentir se convierte en un deseo, y ese deseo conlleva a clamar al Señor. A ese tipo de deseos que alegran el alma permanentemente, y no un deseo que al ser cumplido será satisfecho de una manera temporal. Cuando uno vacaciona, cuando uno sale de vacaciones, ahora en este tiempo en que estamos, uno puede pensar, bueno, voy a ir de vacaciones y voy a ir a la banqueta, ¿no? Por la situación en que estamos, pero no nos referimos a eso. Cuando estamos en unas condiciones normales y Dios nos conceda en su propio tiempo y en su propio momento poder recuperar la vida normal, cotidiana, que no deberíamos de regresar en ese sentido a lo mismo de antes, sino a ser mejores. Pero cuando Dios nos conceda ya estar fuera de este aislamiento social, a eso me refiero, entonces podremos decir, bueno, me gustaría ir a tal lugar, quisiera ir a tal lugar, a tal estado, para estar ahí 2, 3, 4 días, pasar con mi familia y poder descansar o poder conocer a la familia, a aquellos parientes, regresar, tomar fuerza cuando queramos. Cuando logramos esos deseos, pues son satisfechos, nos sentimos bien, pero regresamos y una vez más volvemos al estrés, a la presión, a los problemas de siempre. Entonces ese deseo que se cumplió estuvo satisfecho, pero de una manera temporal. Seguramente el salmista estaba hablando de aquel movimiento en el sentido de inclinarse a que se cumplieran aquellos anhelos vehementes que tenía dentro de sí. Aquellos deseos que tienen que ver con su alma, no tanto con el físico, con lo mental, con lo que no logramos nosotros de jóvenes o de niños en nuestra infancia, aquellas limitantes que tuvimos, quizás por la falta de recursos o porque tuvimos que llevar nuestro yugo desde muy niños o muy jóvenes en trabajar y llevar el sustento a la casa. No. Seguramente el salmista, cuando dijo, tú escuchas y estás atento a los deseos del humilde, se estaba refiriendo, hermanos, a esos anhelos, a esos encantos que tenemos dentro del alma, de que Dios los conceda en su gracia. Y no, repito, son aquellos aspectos de la vida, hermanos, que van a llenar nuestro corazón. Aquello que apetecemos que suceda, no solamente para satisfacer el deleite personal y sentirnos completos al saber que se ha cumplido aquello, sino porque traerá un beneficio a nuestros seres amados. Quizás sea la salud, no la propia, sino las que Dios devuelva. Tenemos el deseo, el anhelo, el encanto de que Dios devuelva la salud a un ser amado, porque no queremos verlo sufrir. A ese tipo de anhelo.
aquel encanto que traería nuestra vida a la propia y a la del hijo, a la de la hija, al del papá o de la mamá, en que Dios le conceda a él o a ella esa petición que siempre ha tenido. Y todos tenemos deseos. Piense en el suyo, hermano. Piensa en su deseo, hermana. Joven, señorita, piensa en aquel anhelo que has tenido en tu corazón, aquello que vale la pena y que va a venir a llenar tu corazón y tu vida y que te va a generar un acercamiento más con Dios y con tu familia. Ese tipo de deseo. Lo que dice el salmista es el deseo de los humildes. Oíste, oh Jehová, dispones tu corazón y haces atento tu oído. Como que el salmista dice, te lo pedí, pero no está explícito el pedir, pero está implícito. Sin embargo, yo entiendo en el versículo 17, la primera frase, como que el deseo, dice el salmista, el deseo que yo tenía antes de pedírtelo, tú ya lo conocías. Tú ya lo habías oído, tú ya lo habías percibido, tú ya lo habías mirado, porque hermanos, Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas y no solamente es omnisciente, es presciente, es decir, hay un atributo divino que es la presciencia, que conoce todas las cosas. No solamente Dios tiene el conocimiento de todas las cosas, sino de todo antes de que ocurra. Así que desde antes que usted y yo le pidamos a Dios por nuestro deseo, porque primero deseamos, tenemos ese anhelo ferviente, vehemente, ese deseo lo tenemos y luego el deseo se convierte en una oración o nos lleva a clamar al Señor, pero continúa siendo un deseo. Cuando pedimos a Dios algo, el deseo no termina, continúa. Ese deseo que el salmista decía, tú lo escuchaste antes de que yo fuera en oración y se convirtiera en una petición de mi persona, tú ya lo habías escuchado. Como que en automático Dios miró el corazón, el alma del salmista y dijo, Señor, antes de que yo te pidiera, tú ya escuchaste el deseo que yo tenía en mi alma. Y tú inclinas tu corazón al humilde y haces atento tu oído, como diciendo el salmista, tú me vas a responder, tú lo conoces y me vas a dar lo que tú sabes que es mejor. Hermano, hermana y jóvenes, yo les animo a que si continuemos clamándole al Señor por lo que nosotros anhelamos y deseamos. Pero recuerda hermano, que antes de que nosotros le pidamos antes a Dios, vayamos en oración, Dios ya ha escuchado nuestro deseo. El deseo de los humildes, oíste. Dios atiende, hermanos, nuestros deseos cuando estos van acordes a los planes y a los mismos deseos de Dios, de bien y de paz para usted y para mí. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, y haces atento tu corazón a ellos.